Buenas, hoy os voy a hablar de algo que mucha gente me está preguntando últimamente, que son los visados. ¿Cómo conseguir los visados para dar una vuelta al mundo? Esto es muy sencillo y a la vez un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no hay reglas fijas. Esto cambia en función de básicamente tres cositas. Depende de donde tú eres, no es lo mismo que seas español, que italiano, que de Irán. Depende al país al que quieres ir, no es lo mismo querer ir a Estados Unidos que a Brasil, que a Australia, y depende de dónde pidas el visado. Esto es muy curioso. No es lo mismo pedir el visado para Rusia en tu propio país, por ejemplo, en mi caso en la Embajada de Rusia en Madrid, que pedir el visado para Rusia en la Embajada de Rusia en Tailandia, en Bangkok, en concreto en la capital. Cambia. Esto me di cuenta yendo a China. En China, para ir a China no daban los visados en Kirguistán, en la embajada de China en Kirguistán. Sin embargo, en internet me informé que en la embajada de China en Uzbekistán estaban dando los visados. Así que cuando programes tu viaje, primero visita la página de tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Sobre todo en España hay mucha información de qué hace falta para ir a un país. Te van a decir, hace falta pasaporte, generalmente visado, vacunas de la fiebre amarilla, sobre todo para África, aunque esto muy pocas veces lo piden. En muy pocos países, casi ninguno, me pidieron la vacuna de la fiebre amarilla para entrar al país, aunque en las reglas de entrada al país decían que era necesario. Está bien tenerla, pero que sepas que no te la van a pedir normalmente. Sin embargo, no es suficiente visitar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay mucha información que circula por internet y que esa página no se actualiza. Así que entra en foros o habla con viajeros que han estado recientemente en el país. Yo te puedo decir información ahora de cuando visité Turkmenistán, pero han pasado ya bastantes años y posiblemente esto ha cambiado. La visa de Turkmenistán la pedí en Teherán, en la capital de Irán, y me la daban con fecha de entrada, es decir, me decían, ¿qué día quieres entrar a Turkmenistán? El 20 de febrero. Bueno, pues la visa empieza a correr el 20 de febrero y me daban 5 días. Esto no es normalmente así. Generalmente la visa te la dan y empieza a correr el plazo cuando entras en el país. Pero todo esto, una vez más, quiero incidir que cambia según cada país y las reglas van cambiando. Es decir, si yo pedí la visa de China en Uzbekistán en aquel momento era fácil, ahora tal vez sea difícil en Uzbekistán y es mejor pedir la visa de China en Laos. Aunque como regla general, los países limítrofes a aquel al que quieres ir, por ejemplo, tomamos como ejemplo China, limítrofe con China, Vietnam, los países limítrofes suelen tener más problemas para darte la visa. ¿Por qué? Porque a ese país, a Vietnam, llegan muchos que quieren ir a China y al ir a China dicen, ahí va el visado, y la embajada de China en Vietnam está colapsada. En cambio, países que no son limítrofes, por ejemplo, Indonesia, la embajada de China en Indonesia no tiene nada que hacer porque no va a llegar ninguno a Indonesia diciendo, quiero ir a China. Es muy raro. Y estos suelen ser más amables, así que es mejor preparar esto de las visas con antelación. ¿Okay? Y prever un poco 2 o 3 países antes a dónde quieres ir para que no te pillen los dedos y que cuando llegas a la frontera no te encuentres sin el visado. Hay muy pocos países que dan el visado en la frontera. Me ocurrió recuerdo, para Camboya y poco más. Normalmente hay que tramitarlo antes. Para tramitar el visado necesitas un pasaporte con 6 meses de validez al menos, y con 2 o 3 páginas en blanco. Si tu pasaporte no es así, no te van a dar el visado tampoco. Y ten cuidado que si visitas algunos países, como por ejemplo países árabes, no vas a poder entrar en Israel. Cuando yo estuve en Jordania, sabía esto y le pedí que me pusieran el sello del pasaporte, del visado, en una hoja aparte. Y así, al llegar a la frontera de Israel, rompí este papel. Ellos no tenían conocimiento de que yo había estado en un país árabe, porque si lo hubieran sabido no te dejan entrar en Israel. Otra gente lo que hace es, cuando tiene el visado de algún país árabe en su pasaporte y quiere ir a Israel, hace que pierde el pasaporte, solicita uno nuevo en su embajada y en ese nuevo ya no hay ninguna hoja con sello de haber visitado un país árabe. Pero claro, eso te cuesta. El pasaporte, depende del país que seas, te puede costar pues entre... Ahora acabo de pedir mi 6º pasaporte y me ha costado creo que 30 euros. Pero hay países mucho más caros, como por ejemplo Suiza o Japón.
Otra cosa con los pasaportes, ten mucho cuidado. En particular, el pasaporte español es de muy mala calidad y hasta te lo dicen en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es de mala calidad porque las tapas se separan de las hojas. Si tu pasaporte se separa las tapas de las hojas, sonaste. Es un pasaporte que se considera que está quebrado, que está roto y no te van a dejar entrar en el país. Me pasó yendo de Azerbaiyán a Irán. Tuve una movida que cuento en el libro Donde termina el asfalto, que no sé cómo salí de aquella, pero podía haber tenido que dar la vuelta hasta Georgia, donde había embajada de España, y haber tenido que pedir un nuevo pasaporte. De los visados y también del cuidado de tu pasaporte te hablo en mi libro Consejos para viajar en bicicleta, que acabo de publicar. Lo puedes pedir en Amazon, pero te va a costar más caro. Si eres suscriptor de Biciclown Plus, lo tienes gratis por 5 euros al mes. No solo el libro, sino documentales y mucho más contenido. Ya sabes que es una nueva sección. Si quieres que trate de algo más en estos vídeos o en la sección de Biciclown Plus, no tienes más que hacérmelo saber. Y si tienes dudas de pasaporte, de visados, deja tu opinión en los comentarios y responderé lo más rápido posible. Gracias y a viajar.